de los hebreos, el libro o la epístola a los hebreos. Los primeros 3 versos son los que vamos a leer para iniciar el servicio. Dice ahí Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que el Señor bendiga su palabra y la exposición de la misma. Un tiempo atrás vi una película en la cual era una pareja, el marido era militar y salió a otro país a pelear en una guerra. En el momento había una guerra y él salió a pelear en aquella guerra. Desde allá, desde ese país donde él se encontraba, él le enviaba cartas a su esposa, cartas, ¿verdad? Expresándole lo mucho que la extrañaba, lo mucho que la amaba. Y nuevamente un sinnúmero de cartas, no uno o dos, un sinnúmero, un paquete de cartas. Él nuevamente expresando. Él no oía correspondencia, y cuando regresó de la guerra y fue allá a la casa, se dio con el hecho de que ella había tenido un romance, tenía otro amante, y todas las cartas aquí, como ven ahí, estaban sin abrir en una caja. Así que ella nunca las abrió y obviamente las leyó. Interesante lo que fue un romance que nuevamente ella dejó de amarlo así, y luego allí no le puso atención a estas cartas que él le escribía. En otras palabras, menospreció las cartas de su esposo. Triste, ¿verdad? Ese episodio en esa película, obviamente. Similarmente, pero sabemos que a un nivel divino, espiritual, Dios nos ha enviado 66 cartas en un libro. 66 cartas en un libro. Especialmente para nosotros, para todo ser humano. En este libro, nuevamente lo que le llamamos la Biblia, en el cual Él expresa su amor y deseo de redimirnos, ¿verdad? Redimirnos, con el fin de que le pertenezcamos a Él, ¿verdad? Que le pertenezcamos a Él, le conozcamos y tengamos comunión con Él. No algo fácil, porque Él es infinito y nosotros finitos. Es como usted y yo tratar de comunicarnos con hormigas, ¿verdad? Piensa de esa manera. Dios es tan grande. Lo único, con solo salir hoy y mirar al cielo, uno ve esa grandeza de Dios. Nuevamente los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios es inmenso, infinito, ¿verdad? Y su sabiduría y entendimiento, pero Él buscó la manera, como vamos a aprender acá esta mañana, de comunicarse con nosotros. Nuevamente, imagínese usted tratar de comunicarse con una hormiguita. Eso más o menos, es una ilustración que vimos años atrás y se me quedó en la mente. Así que noten, y lo que vamos a establecer hoy a través del texto, es que en ningún otro medio de comunicación es el infinito Dios mejor conocido o más evidente que en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que el autor a los hebreos quiere establecer a medida que él comienza esta carta. Noten que Él es Jesucristo. Noten la óptima revelación, se puede decir la revelación final
de Dios, nuevamente, es su Hijo Jesucristo. Unos cuantos datos en cuanto a la epístola, ya que estamos introduciendo esta mañana. A través de este libro, el autor va a enfatizar que la verdadera adoración no está ligada, atada a lo externo. Nuevamente, tengamos eso en mente, porque eso es algo que ya hoy día podemos ir ¿cómo se dice? Pensando, ¿verdad? Reflexionando. La verdadera adoración no está ligada, no está atada a lo externo, ritos, ¿verdad? Costumbres o tradición. No está ligada a eso. Porque ellos, estos hermanitos, algunos estaban pensando volver a la ley. Y nuevamente el autor tiene que traerle a la mente que todos esos ritos, las costumbres y tradiciones, lo que es de la ley, ya no vale de nada, porque ya Jesucristo nuevamente cumplió la ley y es el Salvador. Así que es una de las cosas uno de los temas. También él insiste, nuevamente el autor, en la necesidad de una conciencia y un corazón puro como condición indispensable para ofrecer una adoración que es aceptable ante Dios. Nuevamente, es acá, es a este nivel. No es lo que podemos ver, en inglés decimos performance driven, no es algo que yo hago por ser aceptado, es que ya soy aceptado y de todo corazón me rindo a Él y le adoro a Él. Nuevamente, como dice el pasaje de la Samaritana en el capítulo 4 de Juan, en espíritu y en verdad, que ese sea el hecho. Así que noten, de una conciencia pura, eso es aceptable a Dios. Noten, también Él establece, porque nuevamente muchos estaban menospreciando al autor de vida, a Dios. Noten, al que nuevamente nos escribió todas estas cartas y este precioso libro, ¿verdad? Él está estableciendo también aquí en este libro, a través de todo el libro, la supremacía, la superioridad, ¿no? La supremacía de Cristo como el Verbo encarnado y perfecto representante, se puede decir mediador entre Dios y los hombres, usted y yo. El perfecto, noten nuevamente, mediador, representante entre Dios y nosotros. Nuevamente. Así que eso es algo que vamos a ver, eso es lo único que vamos a tocar en cuanto a la introducción. Y para que para que esta adoración sea posible o se lleve a cabo, Él comienza yendo al grano. Él comienza con su hijo. Noten ahí el primer verso nuevamente. Y como este Dios es personal, es lo primero que aprendemos aquí. Noten, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Vamos a pausar ahí. Este primer verso aquí inmediatamente aprendemos que se describe a un Dios que es bien personal. Un Dios personal, bien personal, que quiere ¿qué? Interactuar. Él no es un Dios lejano por allá, un Dios hecho de imagen, por ejemplo, de madera o piedra, que no se puede comunicar. Él es un Dios personal que sí se comunica con su pueblo, nuevamente con su gente. Así que esto es lo que este verso va a establecer. Primeramente nos enseña que es un Dios personal. Dice ahí el resto del verso que a través de los años, ¿verdad? A través de los padres, se puede decir siglos, 18 siglos, cuando esta carta fue escrita, la carta a los hebreos, hoy día son 2000, ¿verdad? Pero en ese tiempo, 1800 años, ¿verdad? Serían 18 siglos. Dios había tomado la iniciativa de comunicarse con la humanidad, nuevamente de escribirle muchas cartas a la humanidad, con el fin de que ellos le conociesen a Él. Esto también enfatiza aquí este verso 1 que hemos leído, las diversas y muchas formas, muchas porciones. ¿Cuántas en el Viejo Testamento? 39, en diferentes idiomas, diferentes lenguajes. Nuevamente, Él se expresó nuevamente y quiso comunicar quién Él era con su pueblo, con su gente.
Noten, no solo la palabra fue dada, pero hecha accesible a su pueblo. Por eso la tenemos registrada hoy día, usted y yo, en nuestro idioma, ¿verdad? Dice que sabemos, mejor dicho, que fue a través de sueños, por ejemplo, con José. Fue a través de visiones, por ejemplo, con Daniel. Yo tengo una aquí, Xavier, si quiere conseguirme. I got it right in the front. Ahí, right in front, yeah. Gracias, Xavier. Fue con visiones, por ejemplo, gracias. Como con Daniel, lo que es comunicación directa con Moisés, ¿verdad? Cuando la salsa estaba ardiendo. Y aún con Abraham, a través de ángeles, él se comunicó. Muchos medios, permítanme un momento. Así que también esto subraya, vamos al verso de nuevo para que noten, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Seguimos aquí porque también este verso subraya la idea de que su comunicación no fue limitada a un solo método, a un solo, o tiempo o época, ¿verdad? Pero fue entregada en un sinnúmero de medios, por ejemplo, poesía, ¿verdad? Poemas, proverbios, parábolas, nuevamente narrativos, como el que estamos estudiando los miércoles en el libro de los jueces, de muchas maneras, nuevamente a diferentes épocas y diferentes culturas, ¿no? En ocasiones y maneras para transmitir su voluntad, sobre todo que ellos le conozcan a Él, con el fin de que ellos le conozcan. Así que, sin duda alguna, también este verso es un verso nada más, pero ahí también podemos decir que este término, por ejemplo, que él acaba de usar, que había hablado en muchas épocas, ¿verdad? A través de los siglos, comunica un profundo anhelo y deseo de parte de Dios de que usted y yo le conozcamos. Nuevamente, Él no es un Dios que no se comunica, Él es un Dios que quiere comunicarse. Esta afirmación nuevamente inicial aquí en este libro, Dios ha hablado, es básica y esencial para la fe cristiana, para usted y para mí. Porque si Él no nos habla, por ejemplo, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos resucitó y luego nos habló, porque no podía, un muerto no oye. Él nos resucitó, dice Efesios, y luego nos habló. Así que todo esto es una iniciativa de Él. Si Él no hace eso, si Él no nos habla, usted y yo no estuviésemos aquí. Es porque nos habló nuevamente. Y por eso, nuevamente, a través de esa palabra, nuestra fe fue que generada en Él, en el Dios que nos habla, en el Dios que nos habla. En otras palabras, otro erudito dice, si Dios hubiese permanecido en silencio, la situación de la humanidad hubiese sido desesperante y trágica a la misma vez. Desesperante y trágica. Es como el nunca oír de un ser querido que uno ama. ¿Le ha pasado? O no oír de una persona que tiene la solución a su problema, pero no podemos, no nos escribe, no nos llama. ¿Verdad? Difícil. No es el caso con Dios. Él nos ha hablado ahí en su palabra. Qué bendición tenemos. No primeramente personal, pero lo otro es que aquí aprendemos que Él es un Dios bondadoso. En comunicarse con nosotros, Él ha sido muy bondadoso con nosotros. Noten el verso 2. En estos postreros días, noten el Dios que habló en aquellos tiempos a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una pausa porque el resto del verso 3 lo vamos a seguir estudiando a medida que vaya. Noten aquí la transición de los profetas a su Hijo, como su medio principal de comunicación. Esto enfatiza finalidad. No hay necesidad de otra persona o otro medio. Es su Hijo. En que de una vez y por todas, en sus esfuerzos por comunicarse con usted y conmigo, Él ha elegido y luego enviado a la gente y representante más que
Excelente, excelente. Es como cuando usted quería enviarle un recado a alguien, y si era importante no lo enviaba con cualquiera, ¿verdad? ¿Le ha pasado? Mira, enviarle o esta notita, por ejemplo, si tenía un novio o una novia cuando antes y los papás no te dejaban ir allá, pero mira, buscaba a tu mejor amiguito, alguien de confianza que tú sabías que iba a coger esa notita, ¿verdad? O cualquier otra información que usted quería comunicar. Si era importante y significante, iba a escoger quién. A una persona nuevamente de confianza, alguien que usted sabía, por ejemplo, el apóstol Pablo con Tíquico o con Timoteo. Dos individuos que él sabía que las cartas que él escribía a las iglesias iban a llegar, porque Tíquico era fiel en hacer eso, y también Timoteo, personas de mucha confianza. Noten aquí, básicamente, el medio de comunicación más eficiente de Dios, el Padre, es su Hijo. Es su Hijo. Noten, el fiel. Noten, donde Israel falló, él no. Él es el segundo Adán, que cogió el revolú del primer Adán y lo restauró. Y por eso estamos aquí, podemos sonreír y gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Noten, los profetas del Viejo Testamento solo prepararon el fundamento sobre el cual la revelación progresiva de Dios vendría a ser comunicada, completada y cumplida a través de su Hijo. Noten, es comunicada, completada y luego cumplida a través del mismo Hijo. Noten la importancia y noten lo significante de su Hijo. La óptima expresión y plan de redención, nuevamente, como la evolución de los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Se recuerdan años atrás? Todo era con cable en las casas y uno le daba la vuelta. Quizá hay algunos que aquí, yo no sé porque no conozco las edades de ustedes y no quiero hablar mucho, ¿verdad? Pero quizás no fuera ese. Del tiempo que yo nací me recuerdo de esos teléfonos con los cables y que le daban vueltitas o de teclas, ¿verdad? O allá en la calle, en la ciudad donde me crié con pesetas, ¿verdad? O 10 centavos. Hoy día es increíble, porque es que yo pueda poner un teléfono acá, ver a la persona, por ejemplo, alguna vez hablo con una persona que está en otro país, ¿verdad? Y puede hablar y verlo, así que es increíble. Bueno, aquí nuevamente el método de Dios más eficiente, nuevamente es Jesucristo. Así que su Hijo no solo comunica, pero cumple, como ya hemos dicho, la revelación y las promesas del Viejo Testamento. Todo lo ya dicho en Él se cumple. Noten, todo lo antes escrito señalaba óptimamente, no antes, sobre todo a la salvación de Jesucristo. Noten la supremacía, y esta mañana vamos a ir aquí cubriendo ese verso 3 con todos estos datos en cuanto a la supremacía. ¿Por qué Él es superior? ¿Por qué Él es superior? Y su óptimo medio de comunicación del Padre, ¿verdad? Porque aquí se enfatiza el hecho de que primero Él es el heredero de todo, la razón por la cual Él eligió y constituyó a su Hijo para comunicarse con nosotros es porque Él es el heredero. Noten ahí el verso 2, ya lo hemos leído, pero el heredero, noten. Padre, a quien constituyó así heredero de todo. El Padre ha fijado y establecido a su Hijo como el que ha de recibir o ya ha recibido. Noten, el recipiente de toda, no parte, toda la herencia. Como Hijo por derecho, aquí subrayando su divina preeminencia, su divina preeminencia. Noten, y control sobre todo lo habido y por haber. Noten allá Salmo 2:8, como que enfatiza esto mismo. Noten, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. La referencia ahí es a su Hijo Jesucristo. Noten, para el cristiano esto enfatiza nuestra esperanza hoy, nuestra seguridad futura como coherederos del que es dueño de todo. Así que como coheredero de Jesucristo, y Él es el dueño de todo, usted y yo tenemos todo juntamente con Jesucristo. Es una tremenda bendición,
cuando pensamos en el hecho de que Él, como coheredero de Jesucristo, el que hereda todo, nosotros también somos coherederos con Él. Noten, en segundo lugar, Él es el creador de todo. De todo aquí se puede referir al universo, espacio, tiempo y materia. Él es realmente el que creó todo. Él es el creador de todo, hablando de Jesucristo. Esta declaración es confirmada por el apóstol Juan en el capítulo 1:3 de su tratado, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3. Noten en Juan capítulo... Noten, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todo. Noten también conmigo allá el apóstol Pablo también confirma lo mismo, Colosenses 1:16. Noten, porque en Él fueron, hablando de Jesucristo, noten que Dios envió, noten, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Él es el creador de todo. Con solo decir la palabra, de la nada, nuevamente, Él dijo, sea luz, y hubo luz. Así que Él es el creador de todo. Noten lo otro, Él es también el que alumbra todo. Noten, Él hereda todo, crea todo y alumbra todo. Noten ahí el resto de este verso 3, ahí, o en la primera parte del verso 3 que estamos leyendo. Noten, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo refleja, noten, no tanto el brillo de su Padre, porque Él mismo es ¿qué? Dios. Él refleja su propio brillo, que es el mismo brillo del Padre. Así que, porque algunos quizás digan, no, es lo del... No, es su brillo, porque en Él nuevamente habita ¿cuánto de la plenitud de Dios? Toda la plenitud de Dios. Así que es todo el brillo de Él, toda la gloria también del Padre se refleja en Él exactamente porque Él también es, igual que el Padre, Dios. Así que noten, como el resplandor o la reflexión del sol brilla sobre la tierra, Cristo la perfecta, noten, reflexión de Dios también, noten, la luz gloriosa de Dios brilla ante los hombres, exponiendo ¿qué? Toda tiniebla y todo pecado. Luz implica pureza, con lo cual comenzamos esta mañana hablando de esa pureza, ¿no? De un corazón puro. Bueno, eso es lo que es Cristo, y Él expone toda arruga que es pecaminosa, todo lo que no de verdad sea agradable a Dios. Así, noten lo otro, Él es la exacta o perfecta impresión de Dios. Noten, la exacta impresión. Otro término puede ser la réplica. Han oído de como una copia, ¿verdad? Algunas copias no son iguales a la que, y usualmente no son iguales a la original. Está la original. En este caso, la réplica de Él es original porque Él también nuevamente es Dios. Así que noten ahí la segunda parte, la imagen misma de su sustancia. Es donde encontramos eso. Noten la esencia de todo lo que Dios en su carácter, en su naturaleza y atributos se ha manifestado en Cristo. Nos lo ha hecho bien fácil en venir a este mundo, Navidad, ¿verdad? Cuando Dios fue encarnado, concebido del Espíritu Santo, con el fin de que sea como usted y como yo, y a la misma vez nosotros podamos entenderlo un poco más, a otro nivel, quién es el Padre, quién es Dios a través de su Hijo. Noten, verle a Él es como ver al Padre. Es la misma, noten, una réplica exacta. Esto también, by the way, afirma la esencia divina de Cristo, lo que muchos niegan. Hay muchas religiones que dicen que Jesucristo no es Dios. No, pues esto nuevamente confirma la esencia divina de Jesucristo. Noten Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. La exacta imagen. Noten, el primogénito de toda la creación, también el que creó toda la creación. Noten el otro verso, volviendo a la otra frase del texto. Él es el que mantiene o sostiene, noten, en quien sustenta y quien sustenta todas las cosas. Noten con qué, la palabra de su poder, la palabra de su poder. Así que Él mantiene todo en su ¿qué? Orden.
Él es el que mantiene. Creó, heredó, es la réplica exacta de Dios, pero también Él es el que mantiene, sostiene todo en su poder. Similarmente, el apóstol Pablo declaró allá en Colosenses capítulo 1:16, tenemos a Alfredo ocupadito esta mañana, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. Él sostiene todo. Él no creó y ahí, allá ustedes, no, Él toma su creación y Él la sostiene. Él mantiene todo en su orden. Su vida y la mía van a estar en más orden cuando nos sometemos a Él, porque Él sabe mantener. Si Él puede mantener un mundo en su orden, puede mantener nuestras vidas en orden. Noten, Cristo sostiene el universo, pero no como un atlas, ¿verdad? ¿Hoy han visto el atlas? Que soporta un peso muerto sobre sus hombros, sino como aquel que sostiene y lleva todas las cosas hacia la meta prefijada por el Padre. El término aquí usado, noten, este concepto aquí transmite la idea de movimiento y progreso. En otras palabras, todo el mundo gira alrededor de Jesucristo. Es su voluntad y su propósito. Así, y nuevamente, es Él el que está moviendo, llevando todo a la prefijada voluntad del Padre. Eso es lo que Jesucristo hace. Y está haciendo ahora mismo en su vida y en la mía. Noten también acá dos más. Él es también el ideal sumo sacerdote. Ustedes, para los que conocen el Viejo Testamento, la mayoría de ustedes son buenos estudiantes de la Biblia, el sumo sacerdote duraba ¿hasta cuánto tiempo? Hasta que moría, ¿verdad? Entonces, de no ser que se hubiese portado mal y lo sacan, ¿verdad? Pero Jesucristo es el sumo sacerdote ideal. Primeramente, Él es eterno, pero este texto aquí nos dice, noten ahí en la cuarta frase del verso, noten, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. La ofrenda fue ¿quién? Él mismo. El perfecto Dios, nuevamente, el perfecto Dios, el que no conoció pecado, pero Dios el Padre le hizo pecado para que usted y yo seamos ¿qué? La justicia de Dios, pero es a través de Él, el sumo sacerdote por excelencia. Noten, quien habiendo ofrecido su propia vida como un sacrificio expiatorio es en nuestro lugar. Nosotros fuimos los que pecamos. Él no hizo nada malo. Él vivió una vida perfecta, cumplió con la ley por usted y por mí. Pero noten, este sacrificio expiatorio, Él lo llevó a cabo por usted y por mí, con el fin de que ningún hombre, en otras palabras, para cumplir lo que ningún hombre pudo hacer, ningún otro sacerdote pudo hacer, porque los sacerdotes también tenían que ser ¿qué? Perdonados. Ellos tenían que hacer un sacrificio antes de entrar allá al santuario. Ellos tenían que ellos mismos sacrificar por ellos mismos. En este caso no hay necesidad. Nuevamente Jesucristo, el perfecto, nuevamente la perfecta ofrenda y sacrificio por nosotros. Noten, me encanta que dice la purificación de nuestros pecados, porque esa idea de purificación bien importante, porque es un tema que va a ser nuevamente a través de esta carta, va a seguir subiendo, ¿verdad? A la superficie. Noten por último allí, y me encantó la última, donde hablamos de ese nombre, sobre todo nombre, porque noten aquí, tenemos al Rey exaltado. Él es un Rey exaltado, noten, por medio de sí mismo se sentó a la mano derecha de la majestad en las alturas. Él es el Rey exaltado. Noten, esto describe a un Salvador victorioso, no un mártir derrotado. Nuestro Salvador es ¿qué? Un Rey exaltado. Noten, esto fue profetizado en Salmo capítulo 110 y verso 1. Noten allí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi mano, aquí a mi diestra, sería mi mano derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente, ya en Salmo venía ya señalando a Jesucristo y cómo Él iba nuevamente a estar sentado a la mano derecha del Padre. Noten, luego le declarado por Cristo mismo ante el concilio,
momentos antes de su crucifixión. ¿Se recuerdan cuando él fue interrogado ante el concilio? Fueron los mismos principales sacerdotes, los religiosos, ¿verdad? Allí en Judea, en Jerusalén, que estaban cuestionándole nuevamente, interrogándole. Y él le dijo, mira, verán a Jesucristo sentado a la mano derecha del Padre. Él mismo lo declaró. Y luego terminó ahí, lo cumplió. Y allí terminó nuevamente el Rey exaltado a la mano derecha del Padre. Noten, el tomar asiento a la diestra de Dios, el lugar de honor principal. No hay otro lugar como ese. Noten, de honor principal. También allí enfatiza su autoridad, su finalidad. Noten la consumación de su obra expiatoria. Es vista a través de esto. El hecho de que se sentó quiere decir que ya, cuando uno se sienta es porque ya ha terminado. No hay más nada que hacer. Ya Él murió, resucitó por usted y por mí. Llevó nuestro pecado, nos purificó a través de su sangre y se sentó allí. Puede ser nuevamente lo que celebramos una semana atrás, ¿verdad? Donde fue resucitado de entre los muertos para nuevamente nuestra justicia. Acá en forma de aplicación, ya a medida que sé que es mucho esa frase, pero es toda una oración. Y en sí, si vamos al verso 4, comienza a hablar de los ángeles, lo que vamos a ver la semana que viene. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ya ahí comienzan a comparar a Jesús, pero no hay comparación, pero a establecer que Él es superior a los ángeles. Y eso es lo que vamos a ver la semana que viene con la ayuda del Señor. Noten acá en forma de aplicación, simplemente para reflexionar un poquito acá de lo que hemos venido hablando. ¿Ha querido alguna vez usted comunicarse con alguien, pero no se le ha hecho posible? Acá decimos en inglés, ahora they call it when they block your number. Te bloquean el número. Acá hay alguien que bloquea el número. si son scams, sí, we gotta block it, right? Tú lo bloqueas. Después que no sea maniceta. ¿Ah? La aseguradora. La aseguradora. Oh, no. Y cuando es pavila y cosas. Pero no es fácil cuando uno trata de comunicarse con alguien, pero la otra persona no quiere. En el caso de Dios, Él a través de los siglos siempre ha querido comunicarse con los seres humanos. Ha hecho todo lo posible por hacerlo. ¿Sabe qué? Dos veces en el Nuevo Testamento acá, y en los Evangelios, el Padre habla en una voz audible. Dos veces. Una fue durante el bautismo de su Hijo Jesucristo. Y él desde el cielo dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, con quien me complazco. Él me agrada a mí. Luego la otra vez fue en la transfiguración. ¿Se recuerdan con Pedro, Elías allá? Y de allá una voz audible. Dijo, este es mi Hijo amado, a él que oí. Entonces la pregunta esta mañana es, ¿estamos oyendo al Hijo amado? Si es dos veces audible, el Padre habló, Él me agrada, su vida es un ejemplo, modelo para ustedes. Así que síganlo. Pero también a Él que oí. Y tenemos que pensar, ¿estoy oyendo? Y entonces, ahora para concluir, vamos al ¿y qué? Bueno, pastor, ¿y qué? Si lo oigo, ¿qué? Bueno, ese ¿y qué? Es bien grande, porque estamos hablando del Hijo de Dios, el medio más eficiente de Dios comunicarse con usted y conmigo. Y como en estos postreros días Él lo ha enviado con el fin de que nosotros le conozcamos. Así que, estaba pensando, cuando oímos de Él, nos comunicamos con Él. Ese es un buen, ¿verdad? ¿Y qué, pastor? Su comunicación en nuestra vida condiciona, forma nuestra comunicación con otros.
¿Tiene sentido? Cómo usted y yo hablamos va a ser conformado por lo que oímos o lo que leemos. ¿Tiene sentido? Ese y qué es bien importante. Porque personas en su vida necesitan no oír la baba que podamos hablar nosotros. Ellos no necesitan, no. Mis hijos y aquellos, mis nietos, mi familia, todo aquel con el cual yo me doy, necesita oír qué? Palabra de Dios. Pero tengo que oírle y tengo que leer su palabra, lo que Él me dice. Muchas personas están, lo que es el estrés, la economía, esto y lo otro. Yo oí un dicho, y quizás ya lo he compartido aquí. Una Biblia, esta no está tan baratada, pero una Biblia que se está cayendo en pedazos, le pertenece a una persona que no se está cayendo en pedazos. ¿Porque qué? La lee. Y Dios le habla. Yo no quiero oír, queremos todos, necesitamos oír palabra de Dios. Las madres especiales son especiales, especialmente cuando le comunican a sus hijos que palabra de Dios. Y lo mismo con el padre. Un padre que no tenga palabra para el hijo de parte de Dios, triste, triste. Yo le doy gracias a Dios que yo he conocido al Señor en el tiempo que he sido padre. Y Él me ha bendecido, pero si yo no hubiese, sin la palabra de Dios y yo no poder tenerle que dar a mis hijos, a mis sobrinos, a mi familia, triste, ¿verdad? Como padre no tener. Vamos a leerla, vamos a oírle a Él, para entonces ¿qué? Comunicárselo a otro. Comunicar. Pensé en mi mamá, años atrás, yo estaba bien, quizás no se lo pueden imaginar, pero yo era bien rebelde. Ella me dijo una noche, nunca me olvido, llegando a casa, después de una de mis noches en la calle allá arriba en Filadelfia, Oli, Dios tiene un plan para tu vida. Y nunca me olvidé. Y mira, es verdad. Palabra de Dios que Dios le dio a ella, pero es porque ella lee. Y tuvo que decirme para animarme, y quizá en el momento no se cumplió, pero hoy día van más de 35 años desde que Dios comenzó ese plan en mi vida. Y aquí estamos. Seamos nuevamente leedores, oidores y luego aplicadores de la palabra. Es la comunicación más importante que usted y yo podemos tener en este mundo. Oremos, Padre, gracias nuevamente te damos por tu palabra. Gracias que hoy día la tenemos aquí completita, los 66 libros en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque muchas personas dieron su vida, mucha sangre fue vertida para traernos esta palabra tuya. Tantos que murieron nuevamente con el fin de no solamente comunicarla, pero interpretarla, escribirla. Y hoy día somos bendecidos grandemente por la misma. Padre, te amamos y te glorificamos, Señor. Sabemos que tú eres el Dios que siempre has querido comunicarte con nosotros. Ayúdanos a evitar el error de esta dama en el comienzo de nuestro estudio, que no leyó las cartas del esposo, se fue con otro. Nosotros queremos, Señor, serte fiel a ti, oír y abrir tu palabra y leer allí y oír palabra tuya, a ver qué tú tienes que decirnos sobre nuestras situaciones, lo que puede ser nuestras enfermedades, el caos, crisis, por todo lo que estemos pasando. Sabemos que en tu palabra hay consuelo, hay dirección. Tu palabra es pura, acrisolada, 7 veces pura. Y es lo más precioso, Señor, que tú, Señor, nos has dado. Y así en la persona de tu Hijo Jesucristo comunicado. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo buenos leedores y estudiantes de tu palabra, con el fin de tener que comunicar a otros. Esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.